Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Román Rodríguez Milán, alumno de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. El día de hoy vamos a hablar sobre la dermatitis atópica, una entidad que es muy importante conocer, ya que constituye uno de los principales motivos de consulta de origen pediátrico y de origen pediátrico dermatológico. Por ende, como futuros médicos de primer contacto o médicos generales, debemos de tener las bases necesarias para identificar esta lesión, para poder tratarla y sobre todo para poder brindar una atención de calidad a nuestros futuros pacientes. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. La dermatitis atópica se define como una enfermedad pruriginosa, crónica y recidivante. Cuando hablamos de pruriginosa nos referimos a que es una enfermedad que da comezón. Cuando decimos que es una enfermedad crónica, en medicina nos referimos a una enfermedad que dura un muy largo periodo de tiempo. Y cuando decimos que es una enfermedad recidivante, nos referimos a que la enfermedad puede darse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10 o más veces en una sola persona. La gente que tiene dermatitis atópica no nada más se enferma una vez de dermatitis atópica y ya se curan y no les vuelve a dar. No, esto no es así. La dermatitis atópica constituye una entidad que puede presentarse en muchas ocasiones a lo largo, puede ser de un mismo año, a lo largo de 5 años, 10 años, la gente va a seguir sufriendo y va a tener recaídas de dermatitis atópica, la cual se manifiesta por una dermatitis aguda o eczema. El término dermatitis y el término eczema en ocasiones se utilizan de forma como sinónimos. ¿Por qué? Porque si bien constituyen un grupo de enfermedades con una etiología y patogenia diferentes, comparten diversas manifestaciones clínicas e histológicas fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de eczema o de una dermatitis, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria, pruriginosa, que tiene la presencia de lesiones en diferentes estadios y en diferente fase evolutiva y con diferentes formas. Podemos observar eritema, edema, vesiculización, exudación, costras, descamación o inclusive liquenificación. Esto es a lo que nosotros nos referimos con que es una dermatitis aguda o eczema. O crónica también que afecta principalmente a los pliegues, mejillas, cuello, párpados y manos dependiendo de la edad de la afección. Es considerada una enfermedad multifactorial y heterogénea. Dicha entidad también es conocida como neurodermatitis diseminada infantil, prurigo de Besnier y eczema de lactante. En cuanto a su epidemiología, aquí vamos a observar mucho de la importancia de conocer esta enfermedad. Su prevalencia varía del 5 al 20% de la población general, o sea que fácilmente es una de las más comunes y más frecuentes enfermedades que nosotros vamos a ver en la población de todo el mundo, no nada más en México, no nada más en España, en Estados Unidos, no, en todo el mundo. Es un porcentaje muy, muy alto. Se encuentra en los primeros 5 lugares de consulta pediátrica asociada a lesiones de la piel. Aproximadamente el 60% de los enfermos van a presentar la enfermedad en el primer año de vida. Por otra parte, el 85% de los afectados siempre va a dar indicios en los primeros 5 años de vida. Por ende, podemos decir que la dermatitis atópica, eh, su grupo al que afecta más son los menores de 5 años. Si bien no hay una diferencia muy importante, muy significativa entre si afecta más al hombre o a la mujer, y no hay una relación que varíe tanto, se dice, sin embargo, que es más frecuente en mujeres. En cuanto a los factores de riesgo son muchísimos, como ya habíamos comentado y como vamos a ver adelante. El antecedente de padres con atopia. ¿A qué nos referimos con padres con atopia? Nos referimos a papá y mamá que tienen alguna enfermedad alérgica, como la rinitis alérgica, o alguna enfermedad como el asma también, por ejemplo, que tienen un hijo. Este hijo de un padre o una madre con rinitis alérgica o con asma tiene la probabilidad de desarrollar no solamente dermatitis atópica, sino otras enfermedades porque sus padres tienen alguna enfermedad alérgica, por ejemplo. A eso nos referimos con atopia. En cuanto a los cambios de temperatura y el uso de telas sintéticas y de lana, se relacionan mucho estos dos puntos. ¿Por qué? Los cambios de temperatura, el calor y el frío, principalmente el calor, con el uso de telas sintéticas, por ejemplo, también telas de lana, y el uso de también ropa muy ajustada, ¿qué va a promover? Pues imaginen, hace mucho calor, está uno sudando, está usando a lo mejor un pantalón o una playera muy ajustada, o inclusive hasta la ropa interior muy ajustada, entonces ahí se va a acumular mucho sudor, se va a acumular mucha humedad. Entonces puede hasta modificar algunas características de la piel. E inclusive a esto vamos a añadirle que
como la prenda está muy ajustada, genera algo de fricción con la piel y la prenda. Esto va pues a dañar lo que es la piel, entonces puede hacerla más permeable a diferentes moléculas o puede hacerla que se inflame por esta fricción constante más los ambientes húmedos y las telas sintéticas o de lana. La sudoración excesiva que se relaciona con el punto que acabamos de platicar, los alimentos. ¿Y por qué lo pongo en signos de interrogación? No hay alguna evidencia importante, algún metaanálisis, alguna revisión sistemática que nos diga, por ejemplo, que los alimentos ya se ha demostrado que pueden generar dermatitis atópica, como cuáles leche, huevo o algunos colorantes. ¿Hay alguna evidencia que nos menciona que debemos de tener cuidado? Porque es probable que algunos pacientes que consuman o tengan alergia al huevo, a la leche o a algún colorante puedan desarrollar dermatitis atópica. Los ácaros de polvo también se consideran un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Cuál es la etiología? Primero vamos a hablar de los mecanismos constitucionales y genéticos. Algunas mutaciones en el cromosoma 1q21, que es el que codifica para el gen de la filagrina, se pueden encontrar en los pacientes con dermatitis atópica. La filagrina es importante mencionar que es una proteína que permite la diferenciación de los queratinocitos y la formación adecuada del estrato córneo. Entonces, cuando hay una mutación en este gen, los queratinocitos no se diferencian adecuadamente, el estrato córneo tampoco se diferencia adecuadamente, esto altera lo que es la barrera cutánea, porque también los queratinocitos van a producir diversas citocinas, como vamos a ver más adelante. El cromosoma 5q31-32, que ya se ha visto que puede generar la producción de citocinas inflamatorias como interleucina 4, 5, 12 y 13, lo que va a generar un estado muy inflamatorio en la piel. En cuanto a los inmunitarios, se ha observado que los pacientes con dermatitis atópica tienen cifras altas de inmunoglobulina E, principalmente porque tienen reacciones mediadas por hipersensibilidad tipo 1. Hay una disminución de los linfocitos T, pero no necesariamente si disminuyen ya van a dejar de actuar, al contrario, disminuyen los linfocitos T, pero estos tienen una activación y una actividad excesiva. Hay una alteración en el equilibrio TH1 y TH2 con predominio de respuesta a TH2, lo que va a promover que se produzcan citocinas como interleucina 4, 5, 10 y 13 y factores estimulantes de colonias de monocitos y granulocitos, lo que a su vez también va a generar un estado muy inflamatorio. Hay cambios funcionales en las células dendríticas, en los queratinocitos, en los eosinófilos y en las células cebadoras. ¿Por qué? Se sabe que la inmunidad mediada por TH2 y la producción de estas citocinas puede estimular las respuestas mediadas por IG o de hipersensibilidad tipo 1 llevadas a cabo por los eosinófilos y las células cebadoras. Como platicábamos, la estimulación excesiva de los linfocitos T puede promover la activación de la interleucina 4 y la interleucina 31. Lo marco en amarillo porque la interleucina 31 y también la 33, pero se menciona que un poco más la 31, son las que producen el prurito en los pacientes con dermatitis atópica. Hay algunos defectos de la inmunidad innata en la que el microbioma está alterado. Entonces empieza a proliferar una gran cantidad de Staphylococcus aureus en la piel, lo que a su vez va a generar que otras especies, como bacterias que viven en la piel, disminuyan su cantidad, su concentración. Entonces Staphylococcus aureus va a colonizar la piel y esto va a promover pues también un estado inflamatorio porque pues ya veremos qué va a hacer Staphylococcus aureus. En cuanto a su fisiopatología, en la fase aguda tenemos distintos mecanismos. Ya platicábamos de la mutación del gen de la filagrina, que esto va a promover un ambiente o una barrera disfuncional. Y esto junto con otros mecanismos ambientales, porque también vamos a observar que la piel y la barrera, al ser disfuncional, va a ser más permeable a alergenos y a algunos microorganismos. Entonces, la disfunción de la barrera y algunos factores ambientales van a estimular a los queratinocitos para producir interleucina 1 beta, interleucina 25, interleucina 33 principalmente. Estas citocinas a su vez van a activar a las células dendríticas, que posteriormente van a estimular la respuesta mediada por los T-helper 2, quienes van a producir interleucina 4, 5, 13, 31 y 33. Ya habíamos platicado la 31, que es la que está asociada al prurito, junto con la 33. Esto a su vez va a promover una diferenciación dispar de los queratinocitos y una disminución en la producción de péptidos antimicrobianos, así como el prurito. Ya en una fase crónica, las células dendríticas estimulan la inmunidad por TH2, TH22 y TH21, produciendo más citocinas y algunos cambios que también van a afectar a la barrera cutánea. Aquí podemos observar, ¿no?, algunas abnormalidades, por ejemplo,
el cese de la expresión de algunas proteínas como la filagrina, las queratinas, entre otras, van a promover que la piel se deshidrate, que el pH de la piel se haga muy básico, que aumente, que algunos alergenos o microbios puedan penetrar con mayor facilidad, que se produzcan citocinas proinflamatorias y que suban, y entre otras cosas. Por ejemplo, en cuanto a las disfunciones de las uniones celulares, cuando las claudinas, que son uniones celulares, están reducidas, esto va a generar que la piel se deshidrate porque al estar no tan bien unidas firmemente las células de la piel, esto va a generar que se pierda una pérdida de agua transdérmica. Va a generar que también los alérgenos y los microbios puedan penetrar más fácilmente en la piel. A su vez, algunas disfunciones en la producción de péptidos antimicrobianos que está disminuida va a generar la disminución de algunas defensinas y algunas catelicidinas, que esto a su vez va a generar que la piel sea más propensa a infectarse y que aumente la producción de citocinas. En cuanto a la desregulación del microbioma y la colonización por Staphylococcus aureus, esto va a generar que la expresión de la filagrina, por ejemplo, disminuya y que por todas estas toxinas que puede producir y a las células que puede estimular Staphylococcus aureus, generan un ambiente proinflamatorio y de una amplia liberación de citocinas. En cuanto a los lípidos epidérmicos, como los ácidos largos de cadena libre y las ceramidas que forman a los cuerpos lamelares, van a estar afectados también, por lo cual se va a perder mucha agua transdérmica, va a haber una pérdida de agua transdérmica muy importante y va a generar una colonización por Staphylococcus aureus. En cuanto al cuadro clínico de la enfermedad, nosotros podemos dividir a la dermatitis atópica en tres fases cronológicas que dependen de la edad del paciente. Existe la fase del lactante, la fase escolar o infantil y la fase del adulto. En cuanto a la fase del lactante, se dice que comienza aproximadamente a los 2 meses de edad, que puede terminar a los 2 o a los 4 años, dependiendo de la referencia que estemos nosotros revisando. Esta fase del lactante está caracterizada por la aparición de lesiones eczematosas altamente pruriginosas con un gran componente oxidativo que forman costras. Inicialmente estas lesiones van a aparecer en cara, mejillas, respetando siempre el triángulo nasolabial. Puede extenderse ¿a dónde? A la frente, a los pliegues auriculares y al cuero cabelludo. Con el tiempo puede extenderse el resto del cuerpo, que son tronco, pliegues de flexión y también las nalgas. A continuación vamos a presentar algunas imágenes para que veamos la característica de estas lesiones. Como vemos, son lesiones eczematosas, altamente pruriginosas, esto no lo podemos ver nosotros, que comienzan formándose en las mejillas, respetando siempre el triángulo nasolabial. Aquí vemos la misma característica. Aquí podemos ver el eczema. Aquí estamos viendo cómo respeta el triángulo nasolabial y su curso empieza a diseminarse, en este caso a la frente, y en el del niño de la izquierda, a la frente y parte del cuero cabelludo. Y también platicábamos que en ocasiones estas lesiones, este es un caso más leve, pueden diseminarse a las extremidades y al tronco. Les puse este dibujo para que puedan ver cuáles son las zonas características que afectan en la fase de lactante. Cuanto a la fase del escolar, va aproximadamente de los 4 a los 14 años, que es la pubertad. Existen lesiones eczematosas y liquenificadas, y estas lesiones afectan sobre todo pliegue de codos y huecos popíteos. También el cuello, muñecas, párpados, tobillos, pies y región perioral, pero principalmente codos y huecos popíteos. Aquí en la fase del escolar, pues vemos las lesiones eczematosas, ajá, en los huecos popíteos, algunas eczematosas ya liquenificadas también. Vean las características de esta lesión. No se compara absolutamente nada con la de la izquierda. Ya vemos una lesión liquenificada. Ajá. ¿En dónde? En los huecos popíteos, que es donde se da principalmente. Y aquí una imagen de que se da en cuello, en los codos, pliegue de los codos y en los huecos popíteos principalmente. Después tenemos a la fase del adulto. Es menos frecuente, sin embargo, puede aparecer y también se suele dar en la senectud. Aparecen superficies de flexión de extremidades, en cuello, nuca, dorso de manos y en genitales. Estas lesiones que se observan en la fase del adulto son placas de liquenificación y eczema. Aquí vemos las zonas en las que sale la dermatitis atópica del adulto, en la cara. Aquí vemos las lesiones eczematosas ya liquenificadas en esta imagen. Vean las características de estas lesiones. Ujú, y cómo cubre y abarca toda la cara. Y aquí vemos otra lesión por dermatitis atópica eczematosa en el dorso de la mano. Son las zonas en las que afecta principalmente esta enfermedad. Y aquí lo mismo con el esquema. En cuanto a la anatomía patológica, me gustaría que observáramos primero la imagen que está en el lado D. Esto enseña principalmente áreas espongiformes en la epidermis, que es esta zona de aquí. Esto es la epidermis. Bueno, esto es el epitelio, la epidermis.
Aquí está la dermis. Entonces, en la epidermis vemos varias áreas espongiformes. Ajá. En aquí los asteriscos, nosotros encontramos, como se puede observar en la imagen, en el corte con el microscopio, podemos observar infiltrados sobre todo perivasculares. En ocasiones estos infiltrados pueden estar llenos de distintas células como mastocitos, entre otras. Aquí en la imagen del lado de la E, nosotros podemos observar una lesión crónica con un importante adelgazamiento del epidermis, porque ya es una fase crónica. Y también vemos aquí todo el prominente infiltrado perivascular. Muchas veces este infiltrado, como ya mencionamos, es rico en distintas células del sistema inmunológico, sobre todo eosinófilos y mastocitos, por ejemplo, o células cebadoras. Entonces, estas son las características de la anatomía patológica que nosotros observamos en un paciente con una lesión o con dermatitis atópica. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Porque también no solamente el cuadro clínico nos es útil para poder identificar a los pacientes. También necesitamos los criterios de Hanifin y Rajka. Los criterios de Hanifin y Rajka son criterios mayores y menores para el diagnóstico de la dermatitis atópica. Para que nosotros podamos definir que un paciente tiene dermatitis atópica, deben de existir 3 criterios mayores más 3 criterios menores. En los mayores encontramos el prurito, la distribución morfológica típica, la liquenificación de las lesiones, afección de superficies de extensión facial en lactantes y niños, una dermatitis crónica o recidivante y el antecedente familiar de paciente con atopia. En los criterios menores, que son bastantes, tenemos la cerosis, ictiosis, hiperlinealidad palmar o queratosis pilar, reactividad a pruebas cutáneas, tipo 1, IgE sérica elevada, comienzo a edad temprana, tendencia a infecciones cutáneas por estafilococo aureus y herpes simple también, o defecto de la inmunidad mediada por células, tendencia a dermatitis inespecíficas en manos y pies, eczema del pezón, gelitis, conjuntivitis recurrente, pliegue infraorbitario de Denis Morgan, queratocono, catarata, anterior subcapsular, oscurecimiento periorbitario, eritema o palidez facial, pitiriasis alba, pliegues anteriores del cuello, prurito al sudar, intolerancia a lanas y solventes orgánicos, acentuación perifolicular, intolerancia a alimentos, curso influido por factores ambientales o emocionales y termografismo blanco. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la dermatitis atópica debe de tener las siguientes bases. Número 1, educar al paciente y a su familia. Número 2, que se eviten los factores exacerbantes de la enfermedad. 3, reducir la sequedad cutánea, controlar el prurito, tratar la inflamación y tratar la infección. Cuanto, en cuanto a evitar los factores exacerbantes, se debe de educar primero al paciente y a la familia para que conozcan la enfermedad, para que tengan en mente cuáles son los factores que pueden desencadenar o agravar a la dermatitis atópica y que también sepan que la dermatitis atópica es una enfermedad que no tiene cura, que jamás se va a curar, se va a poder controlar y van a haber periodos donde el paciente esté bien, esté libre de las lesiones, pero que invariablemente la dermatitis atópica jamás se va a curar. En cuanto a evitar los factores exacerbantes, se recomienda permanecer en un clima templado y seco para evitar estos cambios de temperatura y hasta una sudoración excesiva. Utilizar ropa holgada para que la piel pues esté más fresca y no se friccione la ropa con la piel y preferentemente que sea de algodón. Evitar telas sintéticas y de lana. Se recomienda lavar la ropa que está en contacto con la piel únicamente con jabón. No usar detergentes ni nada de estos detergentes comerciales que nosotros conocemos. No, eso no se debe de utilizar. El baño con agua tibia y sustitutos del jabón se recomienda, una agua tibia a 20-25 grados centígrados máximo, y utilizar sustitutos del jabón, como que, pues algunos jabones de miel o algunos jabones de avena se recomiendan para los pacientes con dermatitis atópica. Y evitar friccionar la piel, ya sea con la misma ropa o en alguna superficie, evitar que la piel se esté friccionando muchísimo, ya que eso puede desencadenar a la dermatitis atópica. En cuanto a la reducción de la sequedad cutánea, es indispensable porque estos pacientes vimos que tienen una alta pérdida de agua transepidermal, el pH aumenta y también pues la piel se deshidrata. Entonces son personas que tienen mucha resequedad cutánea, mucha sequedad. Es indispensable para esto que usemos lubricantes, sobre todo lubricantes hidratantes o que también usemos emolientes. Se recomienda el uso de cremas con urea o pomadas con alquitrán de hulla al 1 o al 2% para aliviar esta sequedad. Se utilizan por periodos breves de 4 a 6 semanas. En cuanto al control del prurito, es importante mencionar, los antihistamínicos nos van a ayudar, por supuesto, pero al final del día el prurito solamente se va a quitar con el tratamiento que está generando también la inflamación por la respuesta de estas citocinas.
Al final del día, los antihistamínicos, por los receptores a los que se unen, principalmente H1 y H4, que son los que se ha visto, están presentes en las afecciones por dermatitis atópica, sí van a ayudar a controlar el prurito, pero no lo van a ayudar a eliminar completamente. Sin embargo, es una buena medida de soporte para tratar de aliviar este síntoma que es de los más molestos que tienen los pacientes con dermatitis atópica. Se utilizan antihistamínicos de primera generación, sobre todo en niños, por su efecto sedante. Pues el niño pobrecito está muy incómodo, se siente muy mal, no puede dormir, no puede descansar, entonces utilizan estos antihistamínicos sedantes para que el niño pueda estar más relajado. Se puede utilizar difenidramina de 50 a 100 miligramos 3 veces al día, clorfeniramina de 4 a 8 miligramos 3 a 6 veces al día, e hidroxicina 25 miligramos de 1 a 2 miligramos por kilo, se puede calcular así, de 2 a 3 veces al día. Para adultos o adolescentes, podemos usar la loratadina, que no tiene un efecto sedante, para que la persona pueda realizar sus actividades. Podemos dar 10 miligramos una vez al día. Ahora sí, el tratamiento de la inflamación. Junto con el tratamiento de la inflamación, platicábamos del control del prurito. Pues si tratamos la inflamación y damos antihistamínicos, prácticamente el paciente se va a sentir bastante bien. La mejoría es bastante notoria, es rápida dentro de lo que cabe y ya no va a tener esas molestias que le generan las lesiones y la gran cantidad de citocinas inflamatorias que se están produciendo en su piel. En cuanto al tratamiento de la inflamación, vamos a utilizar glucocorticoides. Es nuestra primera elección. Y para el uso de estos debemos de valorar la potencia, el vehículo y la pauta. Normalmente se utilizan glucocorticoides de baja potencia. Estos suelen ser los que más se usan. Podemos utilizar la hidrocortisona del 0,5 al 1 o al 2% una vez al día por un máximo de 2 semanas. Se debe disminuir de manera progresiva. Y en niños, por favor, importante mencionarlo, jamás aplicar en zonas sensibles a glucocorticoides, como la cara principalmente. Que en niños jamás aplicar en la cara. En adultos tampoco, pero sobre todo en niños. En ocasiones se utilizan glucocorticoides de mediana potencia, como la dexametasona al 0,1% y la metilprednisolona al 0,25%, pero esto es raro. Casi siempre utilizamos los glucocorticoides de baja potencia que acabamos de mencionar. En caso de que haya un corticoestropeo, podemos utilizar talidomida de 100 a 200 miligramos una vez al día, que da excelentes resultados. Obviamente tener cuidado con su uso en mujeres que estén en edad reproductiva, si habrá que preguntar por algún embarazo, o hay que asegurarnos de que esta mujer pues no esté en algún proceso como un embarazo, ya que los efectos de la talidomida en el feto pues pueden provocar malformaciones congénitas o inclusive hasta aborto. Después, también podemos usar inmunomoduladores. Esto lo tenemos que conocer nosotros como médicos generales, el primer contacto. Jamás vamos a usar inmunomoduladores, pero es importante que en caso de corticoestropeo tengamos en la mente que se puede usar ciclosporina, azatioprina, interferones, timostimulinas e interleucinas. ¿Para qué? Pues para el tratamiento de la dermatitis atópica. Una vez que se controla esta fase aguda, se utilizan los inhibidores de la calcineurina, como el Tracomilus crema al 0,03 y al 1% 2 veces al día, aquí la tenemos, y el Pimecromilus crema al 1% 2 veces al día. Solamente hablamos de estos dos porque son los únicos que están realmente aprobados por la FDA y que su uso como inhibidores de la calcineurina se ha observado que ayuda en el tratamiento de la dermatitis aguda. Los pilares casi siempre son los corticosteroides, o sea, los corticoides, y los inhibidores de la calcineurina. Estos dos alivian casi por completo todos los síntomas, ayudan a disminuir la inflamación y ayudan a disminuir el prurito principalmente. Ya de ahí nos apoyamos también con los antihistamínicos que habíamos platicado. Su principal ventaja es que no generan atrofia cutánea, a diferencia de los corticoides, o sea que sí se pueden usar en estas zonas sensibles como la cara, por ejemplo, para aliviar los síntomas. En cuanto al tratamiento de la infección, si se sospecha de infección, podemos utilizar el ácido fucídico tópico, la amoxicilina con el ácido clavulánico por 7 a 10 días, o cefalosporinas de segunda a tercera generación por 7 a 10 días. ¿Esto para qué? Pues para tratar de detener una posible infección por estafilococo aureus en caso de que se sospeche. Y en cuanto a medidas de prevención, se le debe de informar a los familiares y al paciente, le vamos a hacer que tome conciencia de cuáles son los factores de riesgo. ¿Para qué? Pues para que los evite, que use prendas de materiales y de tamaño adecuado, que se bañe con una temperatura adecuada entre 20 y 25 grados, un agua tibia principalmente, que también después del baño pueda usar alguna crema para poder mantener la piel más fresca, principalmente algún hidroemoliente. También se recomienda utilizar otros emolientes para controlar la deshidratación. La deshidratación de quién? Pues de la piel. Se seca mucho la piel, entonces son pacientes que deben de usar emolientes todo el tiempo para que la piel pues no esté seca. Y también se recomienda el uso de jabones de avena
Ajá, y jabones con un pH ácido. ¿Esto para qué? Pues para que estos jabones de avena no dañen la piel con todos los químicos que pueden contener algunos otros jabones. Y como el pH de las personas con dermatitis atópica es muy básico, o sea, es muy alto, queremos utilizar jabones ácidos para que el pH disminuya. Entonces, estas son las medidas de prevención. Como podemos observar, la dermatitis atópica es una enfermedad con relevancia médica, con una importancia clínica muy amplia. Debemos de conocer el tratamiento y los fundamentos fisiopatológicos y etiológicos de la enfermedad para poder tratarlos, para poder controlarlos, para poder referir a un paciente a otro nivel de atención cuando lo detectemos y para informar a los familiares sobre los riesgos que conlleva exponer a sus hijos a ciertos estímulos o a ciertos ambientes y hacerles conciencia sobre lo que es la dermatitis atópica. Muchas gracias por su atención.